Pero obviamente las elecciones que todos estamos mirando en la región en estas horas son las presidenciales de Uruguay. Se define quién va a ser el presidente en los próximos 5 años. Y quiero ir allí con nuestro compañero Guillermo Loza, que se encuentra allí en Montevideo. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, sí, más temprano hablábamos de los números y tras conocer los números de esta elección que dieron un balotaje de cara al próximo 24 de noviembre con el Frente Amplio de un lado y el Partido Nacional del otro, empieza la especulación sobre qué es lo que va a pasar y es por eso que estamos justamente con el director de Factum, una de las consultoras que toma datos sobre las elecciones en nuestro país, Eduardo Botinelli. ¿Qué balance se puede hacer de los datos de la jornada de ayer? Bueno, podemos ver, digamos, un escenario que se viene repitiendo en la medida que tenemos una composición electoral de dos bloques bastante parejos entre sí. Por un lado, un bloque conformado por un solo partido, que es el Frente Amplio, y otro bloque que es la coalición oficialista, conformada hoy por 4 partidos. Que cambió un poco su composición interna, ¿no? Porque por un lado nosotros teníamos una coalición de 5 partidos, donde había un partido que lideraba, que era el Partido Nacional, 2 partidos medianos, que era el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y 2 partidos pequeños, que eran el Partido Independiente y el Partido de la Gente. El Partido de la Gente no está más, quedaron 4 partidos, pero cambió la composición, quedó el liderazgo del Partido Nacional, un partido en el medio, que es el Partido Colorado, antes había 2, y ahora hay 2 partidos menores, que son Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Esto hace que, cuando miramos un poco el resultado de lo que sucedió 5 años atrás, teníamos una coalición que era más grande, la suma de esos partidos llegó al 54% y ahora un 47%, es decir, hoy tenemos una coalición más chica pero más compacta en su electorado, ¿no? Y eso es un fenómeno importante para visualizar de cara a la segunda vuelta. El otro dato importante es que el Frente Amplio votó bastante mejor que lo que fue 2019. En 2019 obtuvo 39% y hoy un 44%. Entonces, hay un crecimiento del Frente Amplio respecto a 2019, hay una caída de la coalición y empieza una segunda vuelta con un resultado mucho más parejo entre los bloques, que son más compactos entre sí. Es decir, se espera menos movimiento que lo que tuvimos 5 años atrás, pero arranca con una leve ventaja, no hacia la segunda vuelta, sino en la composición parlamentaria primero del Frente Amplio en el Senado, porque tiene ya la mayoría parlamentaria en el Senado, y no tiene la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde la coalición tiene un diputado más que el Frente Amplio. Entonces arranca una segunda vuelta compleja desde ese punto de vista. Ahora, ayer se veían las expectativas una cuestión particular, porque hablabas recién de un crecimiento del Frente Amplio, de una caída de la coalición, sino que, sin embargo, parecía haber mayor optimismo en el sector de Álvaro Delgado, de la coalición, que en el Frente Amplio, que había mejorado su votación. ¿Por qué se dio esto? Bueno, ahí lo que podemos mirar es las expectativas previas, ¿no? Es decir, claramente había un posicionamiento del Frente Amplio de la idea del triunfo inexorable, ¿no? Es decir, que inexorablemente el Frente Amplio ganaba y lo que quedaba por discutir era cuál era la forma. Y la forma era primera vuelta o mayoría parlamentaria. No estaba planteado políticamente la idea de que podría llegar a ser un triunfo en una segunda vuelta mucho más compleja desde el punto de vista parlamentario. Entonces eso, de alguna forma, al obtener el 44%, estuvo por debajo de las expectativas, que era estar por encima del 46%. Entonces eso, de alguna forma, posiciona negativamente la noche de la elección. Por más que, decíamos, votó mucho mejor, pero el estado de ánimo era mucho más negativo de lo que efectivamente fue. Y por otro lado, la coalición votó más o menos lo que podíamos esperar. Hay algunos matices importantes, por ejemplo, que pierde una banca en el Senado Cabildo Abierto que se estimaba podría llegar a tenerla, que Partido Independiente podía llegar a pelear una banca en el Senado y no llegó. Eso hace lo que hablaba de que el Frente Amplio tuvo 16 bancas, justamente porque no ingresaron estos partidos y eso le favoreció al Frente Amplio. Y lo otro es que, por un lado, el Partido Colorado trazó su campaña de expectativas como la idea de que podía llegar a competir en la segunda vuelta, eso bajó un poco la intensidad.
Y lo que sucedió inversamente fue que ese clima que se daba, que el Partido Colorado podía competir mucho más, llevaba a que el Partido Nacional estuviera un poco por debajo de lo que efectivamente votó. Y en realidad terminó votando un poco menos que en 2019, pero más que las propias expectativas. Entonces, el estado de ánimo que tuvo en el día de ayer y que tiene hoy es de haber votado mejor de lo que se esperaba. Y eso cambió un poco los estados de ánimo, tanto en el oficialismo, en la coalición en su conjunto liderada por el Partido Nacional, como en el Frente Amplio, habiendo sido oposición y queriendo acceder al gobierno. Ahora, de cara a lo que se viene, que es noviembre, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario que se ve? Bueno, el escenario que se viene es, nosotros hemos tenido, en todos los balotajes que hemos tenido, no son tantos, son 4, permanentemente es un crecimiento del Frente Amplio entre la primera vuelta y la segunda. Es decir, el candidato del Frente Amplio ha votado mejor en la segunda vuelta que en la primera. Y el candidato que fue por más de un partido ha votado menos. Entonces, en estos guarismos que estamos arrancando, 44 el Frente Amplio, 47 la suma de los partidos de la coalición, esperamos que el comportamiento sea similar a lo que vimos antes, pero no comparado con 2019, que fue un trasvaso de votos de un bloque hacia el otro muy grande. Estamos esperando pequeños movimientos. Entonces, se visualiza un escenario muy competitivo e inicialmente, tanto por las encuestas previas como por el resultado obtenido, con una pequeña ventaja inicial de Yamandu Orsi, de la oposición, frente a Álvaro Delgado como representante del oficialismo. Bien, vamos a recibir una pregunta justamente del estudio. Nuestro compañero Darío quiere consultar. Darío, te escuchamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. A ver, ¿qué pasa entonces si lo que usted está planteando es que en principio va a haber poco trasvasamiento de votos y que entonces la proyección es que en principio los 4 partidos que forman parte de la coalición vayan a concentrar su voto en la candidatura de Delgado? ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Gustavo Sayer, que aparece como sorpresivamente para muchos, por lo menos, como la cuarta opción más votada? Bueno, sí, es importante esa pregunta y esa apreciación, porque exactamente lo que tenemos es un voto a otros partidos fuera de los bloques que pasa a ser decisivo. Los estudios previos lo que nos han mostrado es Gustavo Sayer es un candidato antisistémico y que coloca a todos los partidos en una misma bolsa. Y ha declarado que él no va a ir a votar en la segunda vuelta, ni siquiera va a votar en blanco o a anular el voto. No va a ir y va a pagar la multa por no ir a votar. Esa es su actitud. Cuando miramos las encuestas previas, hay que terminar de ratificar ya consolidado el escenario, lo que mostraba es que el electorado de Sayer se dividía en tercios. Un tercio apoyaría a Orsi, un tercio a Delgado y un tercio votaría en blanco o anulado. Entonces, en principio, si esto se sostiene, no tendría efecto, digamos, porque en realidad termina compensándose en la medida que se distribuye equitativamente. Lo que hay que ver es el resto de los partidos que en su composición, por ejemplo, Unidad Popular, que es la izquierda más a la izquierda, digamos, que es casi medio punto del electorado, ese trasvasa casi que en forma masiva hacia la candidatura de Orsi. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con uno de los temas que va a pasar en el Parlamento? Porque Sayer ingresó al Parlamento con 2 diputados. ¿Qué rol puede tener y qué tipo de asociación o alianza se pueden dar con un Sayer que, decíamos, es un antisistema? Bueno, ahí tenemos un escenario inédito en el Uruguay, y es que ninguno de los bloques tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Inédito en la historia reciente, pero también yendo hacia atrás, porque se han conformado coaliciones cuando un partido no tiene la mayoría parlamentaria. En este caso, nosotros tenemos un Frente Amplio que tiene la mayoría propia en el Senado y no tiene mayoría en diputados. Y tenemos una coalición que no tiene mayoría en diputados y tampoco la puede tener en el Senado. Entonces, este escenario, y añadiendo lo de Sayer, Sayer no va a hacer alianza con ninguno. En todo caso, podrá votar alguna ley en conjunto con algún partido, sea oficialista u oposición, en base a sus intereses. Pero su posicionamiento, además estratégico, es no hacer alianzas, ¿no? Y en función de eso, lo que tenemos que ver es cuál va a ser, y la exigencia que la propia gente tiene es qué acuerdos se van a hacer rompiendo los bloques.
¿no? Y ese es el gran desafío que tiene el sistema político uruguayo hoy en día, cómo se arma esa mayoría. Si se arma desde el punto de vista de alianza y se rompe la coalición, por ejemplo, es decir, que esa coalición que hasta ahora funcionó no funcione, o proyecto a proyecto o tema a tema que pueda acordarse en forma más masiva, y es el gran desafío que se presenta ahora. Eduardo, le consulto, Eduardo, ¿me escucha bien usted? Eduardo, sí. ¿Me escucha? Gracias, perfecto. Le consulto, ¿cómo queda aquí parado el legado de alguna manera de Luis Lacalle Pou? Porque lo que uno ve en muchas encuestas que comparan, por ejemplo, presidentes de la región, aparece casi siempre entre los mejor valorados Lacalle Pou, después de 5 años manteniendo casi siempre buena imagen. Eso hacía pensar a muchos que por ahí no venían siguiendo la dinámica diaria de la política uruguaya, que le tenía que ir bien al candidato de Lacalle Pou. ¿Cuál es el balance que hacen los uruguayos de lo que fue la gestión de Lacalle Pou y cómo eso se expresa en el resultado de ayer? Bien, acá es claro sí que la gestión de Lacalle Pou tiene un nivel de aprobación del entorno del 50%, es un nivel alto y cuando lo comparamos con otros se ubica en los primeros lugares en los rankings, pero hay que tener dos consideraciones básicas. La primera es que tiene un enorme apoyo de los propios votantes de la coalición. Y ahí la coalición sumada es el 47%, es decir, cerca de 43, 44% de la aprobación del presidente viene de su propio bloque. Y lo otro que está sucediendo en Uruguay, ya hace tiempo, ha sido bastante recurrente, es que no se da en el sentido de una grieta tan profunda que no permita que alguien que jamás votaría a Lacalle Pou decir que la gestión es buena, ¿no? Pero que diga que la gestión es buena no significa que tenga ninguna posibilidad de votarlo, ¿no? Y eso es algo que de alguna forma refuerza los niveles de aprobación de los presidentes en Uruguay. Entonces, ese es un primer factor importante, porque la base de la que parte es alta, es decir, de su propio electorado, pero además existe la posibilidad de que gente que no lo votaría y que jamás se sitúa en la vereda de enfrente desde el punto de vista del voto, pueda expresar un posicionamiento positivo sobre la gestión del presidente. Clarísimo. Eduardo, le hago una última pregunta y no le robamos más tiempo. Si tuviera que decir de acá el mes que viene, es decir, al próximo 24 de noviembre, cuando se juega el balotaje, ¿cuáles van a ser los tópicos en torno a los cuales se va a terminar definiendo la elección? ¿Va a ser la economía? ¿Va a ser la inseguridad? ¿Va a ser el estado de la democracia, la corrupción? ¿Cuál cree que van a ser los tópicos que van a terminar de alguna manera inclinando la balanza? Bueno, es justamente lo que hemos tenido en esta elección, en esta campaña electoral, ha sido una ausencia de los temas de discusión, digamos. En algún momento estuvieron un poco presentes y han estado algunos más latentes que en forma expresa. Creemos que sí, que efectivamente esta segunda vuelta, en la medida que hay dos candidaturas que se están jugando muchísimo, va a empezar a darse una discusión mediática y política y de posicionamiento en estos temas que tú mencionabas. Diría, son los tres pilares que hoy están arriba de la mesa, sin dudas. La seguridad pública tiene un gran problema para las dos candidaturas. Ha sido muy incómodo para los dos porque lo que sucede es, el Frente Amplio gobernó durante 15 años y la visualización que hace la opinión pública sobre esa gestión es negativa. El gobierno actual tuvo casi 5 años de gestión y la evaluación es negativa. La percepción de principal preocupación de la seguridad pública está en los mismos niveles que hace 5 años y la evaluación que se hace de los gobiernos es mala en los dos. Entonces no aparece como un elemento diferencial y que de alguna forma les cuesta poder hablarlo y sin embargo es la demanda de la ciudadanía. Entonces el gran punto ahí es cómo se desata ese nudo. El otro punto sí, y de discusión que va a ser, creo que va a ser central, es el tema económico. El económico vinculado al empleo, en términos generales, al crecimiento económico, y hay un valor central que está muy en discusión, tiene que ver con los salarios y la distribución de los salarios. Esa probablemente sea una discusión fuerte que dé, sobre todo desde el Frente Amplio, porque por un lado el gobierno está mostrando mejoras en los indicadores del salario real
y la oposición le está poniendo la idea de que la distribución de los salarios fue inequitativa. Es decir, si bien creció el salario real, creció en algunos sectores y en otros no. Parece que por ahí va a ir la discusión, además de lo que tú mencionabas con respecto a la corrupción y confrontar honestidad versus corrupción, por lo menos en términos laterales y no acusatorios. No pasar un tema acusatorio, sino más de contraste, si se quiere, entre una honestidad y otra. Ese es el punto, digamos, que puede ser el tercer factor que va a estar arriba de la mesa. Clarísimo, Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Eduardo Bottignelli, él es director de Factum, justamente sobre lo que se viene ahora, ¿no? Con esta elección de cara a noviembre. Veremos entonces qué es lo que sucede en los próximos días. Más información también vamos a tener sobre lo que fue la jornada electoral del día de ayer, que dejó un balotaje abierto entre Álvaro Delgado y Yamandu Orsi.